Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la segunda edición de Sistemas en la cabina de los linces. Yo soy Roldan y hoy vamos a hablar de JavaScript. Vamos a tener diferentes temas, que es por qué aprenderlo, la curva de aprendizaje, ¿no? El desarrollo, no sé, curiosidades, trabajo. Vamos a tener, yo creo que un poco más de eso cuando se esté dando la plática. Hoy tenemos a dos invitados, dos estudiantes que yo considero que son bastante aptos para hablar de este tema. Y bueno, tenemos a Fernando y tenemos a David. Y bueno, vamos a empezar diciendo pues qué es JavaScript. Y para esto pues me gustaría invitar a Fernando que nos diera su opinión. ¿Qué es JavaScript, Fernando? Bueno, pues creo que aquí viene un poco más del libro. Lo que siempre hemos visto en todos lados es que JavaScript es el lenguaje de la web, ¿no? Y desde siempre pues ha estado muy en parte del frontend, ¿no? En lo que necesitamos para trabajar con tal vez algunas pequeñas animaciones o funcionalidades que queramos dar a nuestra página web para hacerla un poco más dinámica. Entonces es un lenguaje de la web como tal. Excelente. ¿Podrías completarle, David? Seguramente tienes algo más que agregar. Sí, claro que sí. Bueno, pues como sabemos, y como lo dice aquí mi compañero, una definición del libro es que es un lenguaje interpretado y que desde sus inicios ha sido solamente al principio implementado para puras funcionalidades o interacciones con el navegador, ¿no? Bien puede ser con APIs integradas en el mismo JavaScript o pues simplemente controlar ciertos eventos como los clics y cosas así. Todavía no sabemos muy bien qué es un API en este momento, ¿no? Pero bueno, si lo vemos así de manera muy llana, muy de humanos, pues es un link al que le pides algún recurso. Por si alguien no lo tiene en cuenta todavía, no hay ningún problema. Vemos que sí se descosen bastante bien Fernando y David. Entonces ahí yo voy a intentar mediar los temas más difíciles. Muy bien, me gustó que es JavaScript. Ya sabemos, es un lenguaje de front. Y hasta ahí, con eso como que nos vamos a acomodar. Una pregunta bien importante ahora sería, ¿por qué aprender JavaScript? ¿Por qué ahora es tan popular? ¿Por qué en todos lados lo están pidiendo? ¿En qué momento empezó a hacerse tan popular? ¿Por qué, no? Porque bueno, ya tenemos, creo que desde el 2012 para acá, empezó a ser muy fuerte el ámbito de JavaScript. Entonces me gustaría saber, ¿por qué aprender JavaScript? ¿A quién le gustaría contestar, Fer? ¿David? Bueno, pues, ¿por qué aprender JavaScript? Hay miles de razones por las cuales aprender JavaScript, ¿no? De primera, si nos interesa el desarrollo web, pues sí o sí lo vamos a terminar viendo y pues más vale saber de qué se trata a encontrarte algo que no conozcas. Y otra de ellas, como menciona Roldán, pues últimamente ha habido un auge en JavaScript y en las necesidades de aprender JavaScript, pues gracias a que JavaScript pues trascendió el navegador, ¿no? Ahora es también o se puede usar mediante Node.js pues como lenguaje para el servidor. Y pues, ¿por qué es bueno aprenderlo? Pues muchos desarrollos se están pidiendo con JavaScript, o que tengas mínimo la noción, ¿no? Incluso tu desarrollo puede ser en cualquier otro lenguaje, pero JavaScript al final de cuentas lo puedes llegar a necesitar si tiene que ver con la web. Ahora, tengo que aclarar un punto antes. Dije que desde el 2012, pero me refería a frameworks y demás, cuando JavaScript se fue al lado del servidor, porque si hablamos de JavaScript desde sus inicios, estamos hablando del 97, por ahí. Sí. Es bastante viejo, más viejo que sus papás. ¿Te gustaría completarlo, David? Bueno, en cuanto a la pregunta esquemática de que ¿por qué aprender JavaScript? Pues la pregunta es sencilla, ¿no? ¿Quieres tener interacción con el navegador? Vas a usar JavaScript. ¿Quieres controlar cierta funcionalidad? Vas a usar JavaScript, ¿no? Por ese lado está muy bien. Así que implementarlo en un framework que tiene la potencia de interactuar con muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el caso de Angular, Vue, Quasar, Svelte, todos esos que son pues muy populares y se desempeñan en un ámbito pues ciertamente riguroso, ¿no? Que es el performance. Ok. Entonces, grosso modo, ¿por qué aprender JavaScript? Porque bueno, a final de cuentas nos están diciendo que es como la vieja confiable para el desarrollo web ahora.
Yo te podría decir que sí, o sea, es una buena opción aprenderlo, puesto que con un solo lenguaje vas a poder modificar varios ámbitos del desarrollo, incluso saliéndote de la web, ¿no? Yéndote al móvil, pues también lo podrías hacer, entonces es una razón más para aprender JavaScript. Ok, muy bien, me gusta bastante. Bien, ya que dijimos que es bueno aprender JavaScript, que pues bueno, cualquiera que desarrolle debería saberlo o entenderlo, vamos a hablar de la curva de aprendizaje. Creo que este sí es un tema importante, porque hay gente que solamente quiere meterse a aprender JavaScript y ya, sin ningún tipo de fundamento. ¿Qué opinas, David, en la parte de la curva de aprendizaje? ¿Qué recomendarías que no? Ok, la curva de aprendizaje, si es tu primer lenguaje como tal, pues está muy bien, ¿no? Porque no te metes con cosas como tipado de variables, implementaciones más avanzadas, la herencia todavía no está bien implementada, entonces por ese lado no tienes que aprender una programación tan estructurada y tan robusta como en lenguajes como Java, o C, o Go, por ejemplo, que son lenguajes de tipado, por ejemplo Go es dinámico, pero es un tipado fuerte, a fin y al cabo, ¿no? Es algo interesante, con el cual unas pocas líneas puedan hacer cosas bastante impresionantes, ¿no? Pero también es algo malo porque, por el otro lado, puedes hacer mucho código espagueti. Wow, el código espagueti. Ese puede ser un tema para otro podcast definitivamente, Sí. el código espagueti. Sí. En tu experiencia, Fer, ¿qué opinas de la curva de aprendizaje de JavaScript? Y yendo hacia los frameworks, por supuesto. Pues como tal, la curva no podría categorizarla como difícil o fácil. Sí se necesitan algunos conceptos para poder empezar a utilizarlo, pero concuerdo con mi compañero de que como primer lenguaje te podría ayudar en el caso del tipado, ¿no? O sea, siempre, o los que no empezamos con un tipado débil, pues estamos acostumbrados al punto y coma, ¿no? Y eso de alguna otra forma es bueno, ¿no? Te ayuda a hacer de buenas prácticas. Si empiezas con JavaScript, tal vez te podrías saltar esa parte de las buenas prácticas, porque como no es necesario, podrías llegar a caer eso. Y si en algún momento quisieras tú entrar con un lenguaje como Java, que es muy estricto, pues podrías tener algunas dificultades. Bueno, entonces creo que estamos de acuerdo que tienes que tener un buen fundamento de programación para meterte de lleno a JavaScript. O sea, eso sería como fundamental. Sí. ¿Sí? Sí. Genial, yo también estoy de acuerdo y eso estaba pensando. Muy bien, entonces la curva para todos los que nos están escuchando, pues creo que va a depender mucho de tus bases, de tus conceptos y también de, por supuesto, de cómo hayas vivido. Porque creo que de acuerdo a lo que tú te dedicas, de acuerdo a lo que practiques, también tiene que ver mucho tu abstracción. Entonces, pueden diferir. Cuéntanos, Fer. Sí, y siguiendo con esta parte de la curva de aprendizaje, pues también es importante destacar de que algunas empresas dedicadas a la enseñanza de programación a niños han estado apostando por JavaScript, pero de otra forma, ¿no? No sé si alguno de ustedes hayan visto la programación por bloques, que claro, es muy didáctica, ¿no? Para los niños. Sí. Y pues detrás de eso está JavaScript, porque al final cuando cambian el bloque, o ese tipo de empresas cambian el bloque al código, pues generalmente es JavaScript para ayudarle a los niños, ¿no? Entonces tienes mucha razón de que conforme tú hayas vivido, pues va a ser también tu experiencia con JavaScript, ¿no? Si tú empezaste a programar tal vez ya por tu carrera técnica o por tu carrera, pues entonces tal vez probablemente empieces con otros lenguajes primero y después te pases a JavaScript, pero digamos, un niño que tenga esas posibilidades de enseñanza, pues tal vez sea de otra forma su curva de aprendizaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, agarré mi teléfono ahorita y se escuchó, porque quería buscar una app precisamente de bloques, que es como para todos, y precisamente es JavaScript. Haces los bloques, los arrastras y te va soltando el código, pues cuando tú no sabes nada de programación. Entonces, llegamos al mismo punto los tres. Son varios factores, pero muy bien, yo creo que está bastante bien hasta ahorita. ¿Te gustaría agregar algo más en la curva de aprendizaje, David? No, me parece que está perfecto. Excelente. Ahora hablemos de algo bien importante, porque la gente a veces no ubica JavaScript porque no conoce los desarrollos que existen con JavaScript, o al menos en dónde está JavaScript. Me gustaría hablar de los desarrollos populares del lado del front.
¿les gustaría hablar de alguno en específico? Por ejemplo, Facebook. ¿Qué opinas, Fer? Pues Facebook es como que la punta de lanza en un framework de JavaScript, ¿no? Que es React. Es su propio framework desarrollado por Facebook y pues es un muy buen ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente no usa Facebook en su día a día? Pues ahí está JavaScript mediante un framework. Y ya que mencionas esta parte de quién desarrolla el framework, ¿te gustaría comentarnos, David, por qué es importante que una empresa de renombre respalde una tecnología? Principalmente sería por las implementaciones al tener ya una necesidad fija, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres resolver un problema, no vas a estar divagando de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, sino que te vas a centrar más en una solución óptima y que pueda ser reutilizable en cualquier situación que lo necesite, ¿no? Entonces yo creo que por eso considero que es se puede decir una sugerencia que un framework esté respaldado por una empresa, porque así ellos ya saben que tienen que resolver un problema o tienen que arreglar bugs y se dedican pues básicamente todos los días a resolver esos problemas. Sí, de hecho incluso pasan las computadoras. Si tú compras una computadora china o medio rara, cuando buscas el driver no lo encuentras. Pasa exactamente lo mismo en el desarrollo. Y bueno, hablando también de desarrollos populares, se puede hablar incluso de las tecnologías hermanas. O sea, ¿qué opinan? ¿Qué tan recomendable es aprender el hermanito del otro? Por ejemplo, tenemos Laravel con Vue.js, por ejemplo. Tenemos Angular con Node, con Express. ¿Qué tan recomendable es seguir como esa línea? Bastante recomendable, ¿no? Bueno, en el caso de JavaScript y hablando de Node, pues Node es un enorme repositorio de herramientas que nos puede dar, ¿no? Y aprenderlas y que todas estén basadas en el mismo lenguaje, pues nos puede ayudar muchos desarrollos, ¿no? Incluso ya tienes tus bases buenas de JavaScript, bueno, entonces ya puedes hacer muchas cosas con ello, ¿no? Tanto si te quieres dedicar al frontend como al backend. Entonces, igual, si tú te decides por una de las dos, tampoco se te va a hacer extraño verlo, pues digamos en el backend. Sí vale la pena por esa parte. ¿Crees, David, que hay ventajas al usar tecnologías dispares, digamos? Sí, principalmente las empresas lo que buscan es consistencia en sus aplicaciones y que sea uniforme en el desarrollo de las aplicaciones. Eso quiere decir que pues normalmente vemos que se basan o en una tecnología o en dos muy parecidas, pero más de ahí sí como que se rehusan porque es complicado, tienes que contratar programadores que o bien sepan varias tecnologías o especialistas, y es ahí donde viene lo difícil, ¿no? Porque es diferente pagar un solo sueldo a alguien experimentado que a 3 experimentados en un área específica. Entonces por esa parte considero que está muy bien, por ejemplo el desarrollo de Angular que usa TypeScript con Node en Express, porque ayuda a la consistencia. Y por el otro lado tenemos a Laravel, que por ejemplo es un framework de PHP que integra muy bien Vue, ¿sí? Es como que nacieron para estar juntos, ¿no? Vale 100% la pena usar tecnologías hermanitas, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo también. A mí no me gusta dejar mi PHP con MySQL, por ejemplo. Entonces sí siento feo cuando me dicen, oye, ¿por qué no haces el CRUD PHP con SQL Server? Y yo así de, O sea, sí me la ponen difícil, es como tedioso. Pero bueno, ya que estamos hablando de esta parte, me gustaría que tuviéramos esta sección de curiosidades. Hace un momento le comentaba a Fer que hubo un tiempo que empezaron a deprecar funciones de JavaScript porque tenían uso directo con el sistema del cliente. Entonces, obviamente esos eran vulnerabilidades muy locas. Pero bueno, eso es una curiosidad de JavaScript. ¿Cuál te gustaría mencionar, David? Por ejemplo, estamos conscientes de que no todos los clientes que ejecutan aplicaciones de JavaScript tienen equipos modernos. Eso es algo que tenemos que tener pues, bien centrado, ¿no? ¿Qué hizo JavaScript para, digámoslo así, solventar el versionado del EnvScript o del esquema del EnvScript? Usar el useStrict, ¿no? ¿Qué es el useStrict? Es, digámoslo así, una funcionalidad de JavaScript que nos permite, digámoslo así, implementar ciertas cosas o deprecar ciertas cosas, tanto cuando estamos programando como cuando ya está corriendo el código. Te da cierto feedback y sabes qué estás haciendo mal o cómo lo podrías mejorar. Entonces, por ese lado, evitas, o sí, se puede decir que evitas problemas con el navegador del cliente y estás, digamos así, seguro de que va a ejecutarse bien.
Para eso también hay una serie de protocolos que se tienen que seguir en base a tu trabajo. Pero ese es más aparte, ¿no? Es un buen tema, por ejemplo, para la gente que trabaja en instituciones gubernamentales, sobre todo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me parece. Lo vi. Todavía hay equipos con XP, todavía hay equipos que no pueden usar más allá de un Windows 7, por ejemplo. E incluso se dan que están usando equipos 2000, me parece, todavía para algunos procesos. Sí sería importante darle este tipo de plática a su equipo de sistemas, me parece. ¿Qué otra curiosidad tenemos, Fer? Yo sé que tienes varias, la que tú quieras. Pues a ver, esa curiosidad se me hace así lo máximo, ¿no? O sea, ¿qué onda con eso? Y sí, o sea, lo mencionas y en las empresas hay equipos que tienen fácil más de 10 años y además otra cosa es que funcionan o si tienen algún sistema web, funcionan en cierto navegador únicamente, ¿no? Sí, es cierto, eso está bien loco. De manéjame Firefox, la versión tal, porque si me la actualizas, mi sistema hasta ahí llega, ¿no? Entonces ahí como es una curiosidad que deben de saber los desarrolladores de JavaScript o los que quieran hacerlo, pues que deben de tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, comprarse una compu nueva, por favor. Sí, otra cosa curiosa, pues mencionaban el uso de TypeScript, ¿no? TypeScript nos puede permitir, digamos, bajarnos algunas versiones del ECMAScript sin dejar de escribir JavaScript moderno, ¿no? Entonces también podría ser una buena opción estar usando TypeScript y pues hacer nuestro transcompilación a JavaScript, ¿no? En caso de que llegue algún caso de que te tengas que bajar tal vez a algunas versiones de pasa mucho. Aplicaciones de gobierno, ¿no? Sí, Legacy por siempre. Quisiera que nos explicaran algo y esta es una curiosidad para, yo creo que toda la comunidad que empieza a estudiar JavaScript. Ahora que se usa el JavaScript moderno, el const, ¿no? Porque ahora empieza a haber const por todos lados, const aquí, const allá, y de repente estás haciendo un pequeño script y ponle let, ¿no? Y ponle var. Y dices, oye, ¿qué pasa aquí? ¿A alguien le gustaría explicarnos esa parte? David, Fer, ¿pueden levantar la mano? No hay ningún problema. Sí. Bueno, pues nosotros tal vez en un principio no somos muy arduos a que se nos dé performance, ¿no? La mejor opción para correr algo, lo más rápido, lo más eficiente. Pero en este caso del const, y llega a hacerse ya bastante resonado, pues sí se busca por una parte el performance, ¿no? De una aplicación. Si nosotros sabemos que en JavaScript podemos mutar los datos, ¿no? A veces tenemos una string que contiene un número y queremos que ese número se comporte como un entero, bueno, lo mutamos a un entero, ¿no? Y tenemos todos los métodos que nos pueden ayudar a mutar un string a un entero y viceversa, ¿no? Un entero a un string. Bueno, si nosotros sabemos que no vamos a mutar un dato que nosotros estemos manejando, que sabemos que 100% va a ser un número, pues no lo ponemos como con un let o con un var, sino simplemente lo hacemos un const. Para que no nos traiga todos los métodos que se usan con una string, digamos, por ejemplo, o con un número. Entonces, pues esa es una buena forma de pues, tener un mejor performance en nuestra aplicación. En palabras llanas, ¿podrías decir que al momento de usar const encapsulas ese bloque de trabajo? Podrías decirlo que sí, que digamos que lo estás limitando a que funcione como lo que tú con lo que tú le pusiste solamente. Ok, solamente te llevas la llave, el perico y el desarmador, ¿no? Sí. Hasta ahí. No te llevas toda la caja de herramientas. Se me ocurre que esa metáfora sea fácil de entender. Sí. Sí. Digo, intento esclarecerlo, ¿no? ¿Te gustaría agregar algo más, David? Sí, por supuesto. En el lado de const, ¿no? En JavaScript tenemos tres tipos, ¿no? Var, let y const, ¿no? Y aquí pasa algo muy chistoso con las variables en JavaScript y es algo realmente que a veces no sabemos por qué funciona, pero funciona, ¿no? Que es el scope de las variables, ¿no? Que pues vamos a bajarlo, ¿no? El scope de las variables es, digámoslo así, la utilidad y en dónde lo vamos a utilizar, ¿no? Ya sea en una función, ya sea en el scope global, que es el documento como tal, o en otro lado, ¿no? Con una importación. Una buena práctica es definir una variable para una sola cosa, ¿sí?
Si por ejemplo tienes un array de números, pues almacénalo en una constante. Y si quieres mutar esos números, como bien dijo mi compañero, te creas una variable, una const que sea, por ejemplo, números por 2, ¿no? O números al cuadrado, por lo que tú quieras. Y así mantienes una buena estructura de tus datos. Y quisiera agregar algo a lo que dijo Fer, que era lo de la transformación de los datos, que es algo muy curioso, ¿no? Si ustedes ponen en la consola, por ejemplo, 010 y le ponen más 03, ¿qué se imaginan que puede salir, no? La lógica nos dice que pues, es un 7, ¿no? Porque 10 menos 3 es 7. Pero aquí viene algo bien curioso. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque JavaScript es un lenguaje interpretado, si nos acordamos perfecto, ¿no? Entonces va a tomar en base 8 y nos va a quitar 3 y nos va a dar como resultado 5. Y lo podemos probar y es algo muy loco. ¿Por qué? Porque en el EnumScript definen las enumeraciones, ¿sí? O los bloques de números, que es por ejemplo decimales, hexadecimal y lo que sea, ¿no? Y esto es perfectamente utilizable, ¿sí? Pero cuando te ponemos por ejemplo un 0 o una E o cosas así, esto sigue funcionando y no sabemos por qué. A mí me tocó en lo particular hacer un caso de uso que fue con geolocalización, que dijimos, pues nada más súmenle un 3, ¿no? Que es lo que es la desviación proporcional que tenemos. Y nos dio otro número como resultado. Y nos dimos de topes y dijimos, no, pues es que esto no debería funcionar así, ¿no? La lógica nos dice otra cosa, pero no es cierto. Una cosa es la lógica del programador y es ahí donde se quiebran los esquemas, ¿no? Una cosa es lo que tú piensas y cómo crees que funciona, y otra cosa es cómo realmente funciona. Es ahí donde cuesta a veces mucho trabajo trabajar con JavaScript si eres novato, ¿no? Si no sabes bien qué está sucediendo. Y en lenguajes por ejemplo, como Java, esto no sucede. O te manda un error, o le quita los ceros y cosas así. Entonces son pequeñas implementaciones que pues no sabemos, pero pues ahí están. Y hasta que no nos estamos dando de topes, pues tenemos la necesidad de investigar, ¿no? Entonces es ahí como que fomentar la cultura de la investigación. Bueno, me recuerda mucho a los memes, ¿no? De que sale JavaScript todo briago, ¿no? Porque le mandas algo que no te lo hace bien. Pero pues bueno, no es que esté briago. También tiene que ver mucho su flexibilidad y bueno, hasta dónde llega su implementación. Y bien, como dice David, pues por supuesto, es porque a lo mejor no tenemos esa experiencia en ese tipo de errores, o simple y llanamente no conocemos el fundamento del porqué. La teoría, ¿no? Es bien importante. Sí, hay que estudiar más. Yo también, todos. Todos. Muy bien, ya que hablamos de tantas cosas, de curiosidades, o sea, suena acá muy papi chulo el JS, definitivamente, ¿no? Suena así como si de veras. Vamos a algo bien importante, que son las oportunidades de trabajo para JavaScript. Digo, yo creo que al final es bueno que si esto te gusta mucho, si es hobby o como tú quieras, pues que sí te dé algo. Qué mejor que vivir de algo que te gusta. Yo estoy de acuerdo con esa filosofía. ¿David? ¿O Fer? No, Fer esta vez. Sí, como que se llevó mucho micrófono hace rato, ¿no? Disculpa. Oportunidades para JavaScript, pues, va a haber. También no es bueno casarnos con una sola tecnología, ¿no? No vamos a salir de aquí en expertos de JavaScript y querer encontrar el trabajo tal cual de experto en JavaScript, ¿no? Al final de cuentas, si nos gusta JavaScript, probablemente nos guste el desarrollo web, y pues eso conlleva muchas otras más tecnologías, ¿no? Pero sí hay ofertas laborales que te piden JavaScript o a frameworks basados en JavaScript, y pues por lo que he visto están bien pagados en el momento. Entonces sí hay bastante oferta laboral. Ok, ya quedamos, hay bastante oferta. ¿En qué tecnologías de JavaScript te parece, David, que sean las más demandadas? Si es una empresa grande, es casi seguro que o van a usar Angular o van a usar React. Y si son así como que muy progresistas, van a usar Vue o Svelte o cosas así, medias hipsters, ¿no? Yo soy diferente. Mi pañuelo. Muy diferente. Efectivamente. No, y es que eso es lo bueno, ¿no? De tener variedad, porque no te casas ni con un framework, ni con una tecnología, y siempre estar en constante cambio, ¿no? Que es lo que impulsa pues, a la humanidad, ¿no? El desarrollo de tecnologías. Pero pues sí digamos que cerrando el cerco, oportunidades de trabajo,
si van a postularse para un frontend, pues sería bien ya sea Angular, React, Vue, ¿no? Que son los más populares. Y eso sí, aprender a conciencia. Sí, claro. De hecho, ese tema de aprender a conciencia se podría prestar para un podcast completo, porque no nada más hablas de lo que te enseñan en la escuela y así, sino de cómo te educan a ti, pues, digamos desde tus primeros años en tu casa, quiénes son tus mentores, para que tú tengas como esa habilidad de estudiar, de ser autodidacta, pero que tenga realmente un éxito en tu estudio. Se podría prestar un tema grande de eso, estoy 100% seguro. Sí. Ahora, aquí en la de oportunidades de trabajo, y yo creo, desde mi punto de vista y la poca experiencia que tengo, que a final de cuentas, pues como dijo Fer, no te casas con la tecnología, desarrolla. Tienes que aprender a desarrollar sin importar la tecnología. Entonces es aquí donde entra también el argumento de David. Hay que tener una generalidad en desarrollo para que tú puedas hacer pues lo que sea que te encarguen con la tecnología que sea, y no estarte espantando de si es una o es otra, o es lo que yo creo. Hay que tener una generalidad de desarrollo, y aquí yo creo que todos van a estar de acuerdo. Hay que crear diferentes desarrollos aunque nadie nos los haya pedido. Hay que intentar ir lo más lejos que podamos con lo que nosotros sabemos antes de buscar un trabajo. Ahí podemos concluir que sí, hay oportunidades de trabajo en frontend, JavaScript, de a montón. Sin embargo, seguramente al que le va a ir mejor es al que se adapte mejor a lo que es el desarrollo web. Creo que ahí todos también estamos de acuerdo. Sí. Y si a lo mejor tú que nos escuchas no tenías idea, lo que te recomiendo pues es trabajar duro y hacer desarrollos pequeñitos para empezar. Ponte retos todo el tiempo y a final de cuentas vas a ver que vas a necesitar más allá de JavaScript, más allá de un lenguaje Java, por ejemplo, que es muy común en las universidades. Entonces hay que adaptarnos. Ahora vamos a hablar de otra cosa también que es muy importante, que son las ventajas y las desventajas, porque el hecho de que tú sepas JavaScript y sepas muy buen JavaScript no te va a dar todo, eso es seguro. Vamos a empezar primero con las ventajas. ¿Por qué sí JavaScript? ¿Qué ventaja tiene que yo sea desarrollador JavaScript? David. Sí. Pues como punto principal sería, vas a tener trabajo. Si eres un buen desarrollador, vas a tener trabajo y realmente no te vas a tener que preocupar por eso, ¿no? Y el por qué sí por el lado del lenguaje es que es algo muy flexible. Puedes usarlo prácticamente para lo que se te antoje. El performance sí lo tendrías que trabajar bastante, ¿no? Y cuidar mucho tu código, que sea un código limpio, que sea un código óptimo, y entregar un trabajo, porque para eso te pagan, ¿no? No para entregar, en palabras bonitas, código espagueti mal hecho. Otra vez al espagueti. Sí, es algo muy popular. No le agreguemos las albóndigas. Vamos a seguir con esta parte. Entonces, ventajas, pues la forma en cómo se expresa JavaScript puede ser una ventaja, por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Fer? Sí. ¿Más ventajas? Concuerdo que es una buena ventaja, ¿no? La forma en que se adapta, pero también es una ventaja, digamos, para un desarrollador JavaScript que podría saltar entre paradigmas, por así decirlo, ¿no? Podría estar tanto en el frontend como en el backend, incluso hasta en el escritorio. Exacto. Electron, ¿no? Por ejemplo. Ionic. Ni que eso ni la topo, hay un montón ahí. O sea, también es algo bueno, ¿no? O sea, es otra ventaja de que los desarrollos siguen saliendo, las herramientas van a seguir saliendo para JavaScript, así como para otros lenguajes, pero es una ventaja, ¿no? Aparte, pues... Por supuesto, tener todas esas plataformas para desarrollo con la misma tecnología, sí, totalmente de acuerdo. Es bueno. Incluso por ahí una curiosidad de Visual Studio Code, ¿con qué está desarrollado? Con Electron, me parece. Sí. Y Electron pues basado en JavaScript. Entonces digo, por si no lo sabían, agregamos otra curiosidad. Y bueno, ventajas como dijo David, y eso es bien importante, trabajo siempre vas a tener chamba. Significa dinero. Y es lo que todos queremos en un principio. Después ya cuando tienes problemas mentales, pues ya no tanto. Ya piensas en reiniciar tu vida, pero luego hablamos de eso, luego.
Ahora hablemos de lo que no nos gusta, las desventajas. Ey. Fer, esta vez empieza tú con las desventajas. Bueno, pues sí, como hay algunas desventajas en cuanto al performance, como decía mi compañero, en cuanto si no eres muy experimentado, muy arduo a hacer bien las cosas, pues puedes caer rápidamente en un código espagueti que únicamente te va a salir una vez y nadie lo va a entender, ¿no? Solo Dios va a saber y tal vez no. Y otras desventajas, digamos, yéndonos al lado del servidor con Node y su manejador de paquetes NPM, hace muy poquito hubo pues una controversia ahí con algunos paquetes de NPM que fueron pues como mal vigersados, ¿cómo se dice? O sea, se descompusieron a propósito, ¿no? El mismo creador pues estaba inconforme con algunas cosas sobre su desarrollo. ¿Los vulneró, chavo? No como tal los vulneró, lo hizo como una protesta, ¿no? Al desarrollo que él estaba haciendo open source, ¿no? También pues el desarrollo open source podía darse para otro podcast, ¿no? No, por supuesto. O sea, ¿cuántos paquetes nosotros no ocupamos que sean open source y no recibes un peso, ¿no? O por lo mucho si pones ahí tu coffee y te llegan tal vez $5 por ahí de vez en cuando, ¿no? Pero pues este chavo sí, dijo, pues quieren usar mi paquete, pues páguenme. Entonces, pues digamos esa es si tú dependías de ese paquete en alguno de tus desarrollos, pues tal vez vas a tenerte que quedar en la versión anterior, ¿no? No vas a poder actualizar. Pues lo pagas, o sea. Exacto. Ahí se va a prestar a muchas cosas, pero es ideológico, segurísimo, Sí. ¿no? Sí. ¿Otra desventaja, David? Bueno, complementando lo de Fer, ¿no? No es por tirarla aquí, pero la manipulación que hicieron estuvo fea, ¿eh? Sí. Así que punto menos, ¿no? Hay por el lado de las desventajas de JavaScript, aparte del performance, es que, al menos desde mi punto de vista, dificulta el desarrollo en un proyecto si estás colaborando con varias personas. ¿Por qué lo dificulta? Muchas veces la manera de pensar de uno influye en el proyecto. Si es tu proyecto, tú dices, vamos a hacer las cosas así y así, ¿no? Y alguien más tiene otra idea o tiene otra implementación. Entonces te descompone tu esquema y dices, ay, como que esto no va a funcionar como yo lo necesito, ¿no? Y aquí viene algo bien interesante, ¿no? Que es universal para todas las tecnologías. Una solución te sirve a ti, pero eso no significa que sea la mejor. Es aplicable para tu caso de uso, pero hay muchas otras alternativas, ¿sí? Entonces, a mí me ha tocado, en mi experiencia, de que trabajamos con un equipo y ha sido una pequeña patada por ahí, el ponernos de acuerdo y el hacer bien las cosas. Ok, entonces una desventaja sería el trabajo en equipo. Sí, definitivamente. Con JavaScript. ¿Estás totalmente de acuerdo, Fer? ¿No tanto? Pues, ¿Crees que puede mejorar? Hablo desde la experiencia escolar, ¿no? Ok. Y pues desde la experiencia escolar, pues no es tanto. No sé, tal vez me haría falta socializar o convivir con alguien que haya tenido otra formación, ¿no? Porque ahorita es fácil tal vez porque todos mis compañeros han tenido la misma formación y podemos decir, pues hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Pero pues por allá afuera hay mucho pro, ¿no? Tal vez. Sí, vas a encontrar. Incluso tal vez yo podría meterle, o sea, hacer una piedrita en su zapato, ¿no? Por la forma en que yo aprendí, ¿no? Y tal vez él aprendió de otra forma que para alguien más es una piedra en el zapato. Entonces... Sí, las formas de desarrollo siempre pegan en un desarrollo grande, chico, mediano, no importa. A final de cuentas yo creo que en el lenguaje que estés, si vas a trabajar con gente, siempre va a haber problemas. Va a estar ese factor humano, el ¿no? factor humano, siempre. El que tal vez no te va a hacer sentir del todo cómodo trabajar con una persona, ¿no? Pero es algo con lo que nosotros debemos de lidiar y aprender a resolver esas situaciones, ¿no? Tal vez poner ahí algún tipo de estándar de equipo, ¿no? Tal vez la comunicación también puede ser un factor muy importante. Sí, claro, ahí va a ser muy complejo. Factor humano muy complejo. Eso se presta para otro tema, seguro. La actitud tóxica de tus compañeros, ¿no? La vas a describir, aquí te vas a descoser, lo vas a decir todo.
Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Creo que para ese tema ponemos un ring aquí. Pones un costal, ¿no? Por si se acuerda y se proyecta, vete para allá. Va. Muy bien, pues creo que hemos abordado todos los temas que pensábamos abordar en este podcast. Me gustaría que como despedida pues nos dieran alguna opinión personal de JavaScript o algún consejo hacia la comunidad estudiantil sobre pues el desarrollo o algo que crean ustedes que les puede servir, por supuesto. Pueden hablar de algo que no sea JavaScript si es necesario, no hay ningún problema. ¿Quién quiere empezar? ¿David? ¿Fer? Pues como conclusión, si estás estudiando JavaScript, síguelo estudiando. Y si no lo has empezado a estudiar, estúdialo, no te va a hacer ningún tipo de daño. Otro consejo o como conclusión es no te cases con ninguna tecnología, aprende todo lo que puedas de lo que hay, ¿no? Entonces, pues esa sería mi conclusión. Adáptate, dice Fer. Sí, exacto. Adáptate. ¿Sí? David. Bueno, sería complementar lo que dijo mi compañero, ¿no? Sería, pues no te desesperes, la tecnología pues ahí está, va a funcionar las veces que lo necesites, ¿no? Y esto es lo, digamos así, lo bonito de poder trabajar en un ámbito tecnológico, que es que vas a poder repetir las cosas, ¿no? Y siempre te va a salir, cada vez que lo vuelvas a hacer, pues te va a salir mejor, ¿no? O va a ser más limpio, o va a ser más productivo, o va a ser más genérico, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Tratar de hacer bien las cosas, ya sea en un lenguaje o en general, ¿no? Entonces a la comunidad estudiantil pues sería que estudien mucho, ¿no? Teoría. No, en palabras buenas estudien mucho. Exacto. Va. Pues muy bien, les agradezco mucho, David, Fer. Yo sabía que pues esta plática se iba a dar bastante bien con la tecnología, con las curiosidades, todo esto. Me gustó bastante a mí participar con ustedes. En verdad se los agradezco mucho. También al staff que nos ayuda bastante aquí para hacer el podcast. Muchas gracias. Sandy y Emily, sí se rifan, la verdad. Y bueno, esta fue una emisión más de La Cabina de los Linces.